es una estrategia más de tipo bolivariano, es decir, la voluntad de intentar controlar todos los poderes del Estado, que no solo no haya separación, sino que no haya sistemas de control entre unos y otros, lo que llaman los contrapesos en democracia, que son fundamentales, tan fundamentales como la propia separación de poderes. Y luego hay una cuestión que es obvia, es decir, estamos hablando de una ministra que ha generado enorme polémica, que además ha demostrado ser profundamente sectaria y que además ha vivido episodios en su trayectoria personal en los que los podríamos calificar de dudosa honestidad, con lo cual reúne el paquete entero para que nosotros estemos completamente en contra. Lo que están intentando hacer, como no van a tener mayoría para hacer una reforma constitucional, porque el Partido Popular va a tener capacidad de bloqueo, lo que van a intentar hacer es aquello que los juristas denominan la mutación constitucional, es decir, a través de determinadas decisiones administrativas y por la vía de los hechos consumados, ser capaces de generar escenarios en los que no hay reforma constitucional, pero como si la hubiera. Ese tipo de decisiones, el recorrido normal que tendrán será ir o acabar en el Tribunal Constitucional. Su voluntad, el siguiente paso que van a pretender va a ser el control del Tribunal Constitucional. Ya han demostrado no tener ningún rubor. Por lo tanto, el Partido Popular, cuando nosotros ahora decimos que no es que busquemos bloquear la reforma de los órganos de la justicia, es que lo que no vamos a hacer es ponerlos al servicio del proyecto político que describió con precisión Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados y que Pedro Sánchez en ningún momento contradijo. Por tanto, no se nos puede pedir a nosotros consenso, moderación y este tipo de cosas cuando en el otro lado lo que te están ofreciendo es el proyecto de Esquerra Republicana y de Gabriel Rufián. El Partido Popular ahora mismo lo que tiene que ser capaz de hacer son dos cosas. Primero, utilizar todos los instrumentos que te da la democracia para frenar el avance del proceso separatista que ahora está coliderado por el propio Gobierno de España, porque es así. No es un proceso separatista que vaya directamente o a corto plazo a la independencia, busca otra cosa, que a corto plazo es igualmente grave. La primera es el blanqueamiento del separatismo y de las acciones ilegales que llevaron a cabo. Es decir, lo que pretenden es dar a entender que los días 6 y 7 de septiembre no existieron, nos lo imaginábamos en una noche de verano, que los días de la Declaración Unilateral de Independencia tampoco existieron y que la sedición y la malversación por la que han sido condenados pues también ha sido una anécdota que aquí no ha pasado absolutamente nada. Esa es la primera fase. La segunda es entregarles la hegemonía en Cataluña. Esa hegemonía consiste sobre todo en dar a entender que Cataluña solo son los separatistas y algo más de la mitad que no lo somos, que nos den, como se suele decir en estos casos. Eso es lo que ahora mismo el Partido Socialista está dispuesto a dar. Ellos dirán que eso no es estrictamente la independencia, pero eso es el caldo de cultivo para que haya un segundo intento de golpe de Estado. Es decir, si no solamente blanqueas el primer golpe, sino que encima les sigues dando más instrumentos para poder intentar el segundo, el Estado habrá algún momento en el que no tendrá la suficiente fuerza. Bien, pues nosotros lo que tenemos que garantizar, en primer lugar, es un proyecto alternativo a eso en Cataluña, que sea capaz de ilusionar y de aglutinar a la mayoría no nacionalista. La segunda cuestión, como le decía, es frenar con los instrumentos que te da el Estado de Derecho. Lo hemos hecho a través de la Junta Electoral en los últimos tiempos y se ha demostrado utilidad. Junqueras no es eurodiputado, cuando ya se daba por hecho que lo sería. Y en este caso también un proyecto a medio plazo es reagrupar a la derecha española. Yo siempre digo que afortunadamente las medidas que puede llevar a cabo el gobierno actual son muy graves, pero no son irreversibles. Y ahí es donde la derecha española se tiene que reagrupar para cuando los españoles vuelvan a ser llamados a urnas, pues tener un gran proyecto mayoritario que aglutine al centro derecha español para intentar primero reparar los destrozos que habrán cometido, porque seguro que lo van a hacer el actual gobierno, ya los están cometiendo, y ser capaces de recuperar no solo económica sino anímicamente a la nación española. Las estrategias yo prefiero ejecutarlas y no explicarlas. Lo que tenemos que ser capaces es de entender todos que va a ser un periodo en el que si queremos servir a los españoles lo vamos a tener que hacer desde la unidad del centro derecha.
y que eso significará que todo el mundo tendrá que renunciar a una parte de sus postulados. El Partido Popular mayoritario, capaz de tener dos mayorías absolutas, será capaz de integrar sensibilidades ideológicas muy distintas, que iban desde la democracia cristiana al pensamiento conservador, pasando por el liberalismo, incluso algunos sectores, podríamos decir, socialcristianos o socialdemócratas incluso, y luego fue capaz de reagrupar la derecha en todo el territorio nacional. Y ese es el camino. El camino ahora es volver a reagrupar ideológicamente y volver a reagrupar territorialmente. Entonces ahí es donde todo el mundo va a tener que ser generoso y sobre todo abandonar una idea que ya se ha demostrado que para Ciudadanos ha sido letal, que es centrarse en sustituir al PP en lugar de sumar con el PP. El PP es verdad que atraviesa momentos que no son los mejores de su historia, pero incluso en esos momentos tiene una representación local, autonómica, en gobiernos, en todo tipo, infinitamente superior a cualquier otro partido en nuestro ámbito ideológico y prácticamente similar a la que tiene el Partido Socialista. Eso hay que entenderlo. Quien se obceque en hacerle una OPA al PP acabará, como ha acabado Ciudadanos en este caso, por no priorizar lo que tenían que priorizar y priorizar la OPA al PP. Eso lo veremos. Yo lo que siempre digo es que si quieres hacer una manifestación conjunta tienes que sentarte a hablar y luego convocarla. No convocarla y exigirte que te sumes, ¿no? Es decir, aquí tenemos que respetarnos todos. Esto lo hemos vivido con Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos se vino arriba en un momento dado, porque tuvo unos excelentes resultados, y creyeron que, bueno, pues que el Partido Popular sería flor de un día, ¿no? Yo creo que aquí nos tenemos que respetar todos, entender pues, la fuerza que tiene cada uno, entender por qué ha pasado esto, ser autocríticos también nosotros como Partido Popular de por qué en un momento dado se dividió la derecha, pero aceptando cada uno el papel que tiene y el que le corresponde. Yo, por ejemplo, siempre he asumido con total naturalidad, solo faltaría que en Cataluña tuvimos grandes épocas, pero la actual, ahora nos estamos recuperando, pero hemos pasado una etapa muy difícil y por tanto yo no me podría poner a exigir a los demás según qué cosas en Cataluña, ¿no? O sea, cada uno tiene que aceptar el papel que le corresponde. Ahora mismo es evidente que quien ha hecho la oferta de sumar ha sido el Partido Popular y ha sido rechazada. Esto es así. Y por lo tanto, bueno, vamos a ver qué es lo que hace el resto de partidos. Yo creo que al final las operaciones de reunificación de un proyecto político, que no necesariamente significa hacerle una OPA al otro partido que puede mantener sus siglas, es decir, el primer paso puede ser una coalición electoral en determinados sitios o en determinadas cámaras o en determinadas comunidades, ¿no? Pues como se ha demostrado, una fórmula exitosa Navarra Suma. Esa es la idea. Pero bueno, es verdad que está costando un poco, insisto, porque creo que en la mentalidad de muchos todavía sigue la idea de que pueden sustituir al PP y eso les impide aceptar ir juntos con nosotros. Torrent siempre ha hecho lo mismo desde que es presidente del Parlamento. Antes de recibir la notificación que le advierte de la posibilidad de cometer gravísimos delitos y por tanto ser procesado y acabar como su antecesora Carme Forcadell, él hace una rueda de prensa en la que se muestra rebelde y, vamos, un auténtico Rob Roy de la política catalana. Y en el momento en el que recibe la notificación, cuando está justo al borde del precipicio, da un pasito atrás y recula. Por lo tanto, ¿qué es lo que creo que ocurrirá? Aquí hay dos cosas distintas, hay dos debates. Uno es la pérdida de la condición de diputado de Quim Torra. La siguiente es la pérdida de la condición de presidente de la Generalitat. La primera será cuestión de días. Torra dejará de ser diputado muy pronto, en cuanto la Junta Electoral advierta a la mesa de la posibilidad de que estén prevaricando. Esa es una convicción porque es lo que hemos ido viendo. El siguiente paso será un poquito más complejo, porque la ley lo que dice es que en Cataluña, no ocurre en todas las comunidades, ni ocurre a nivel nacional, donde no es necesario para presentarte a una investidura de presidente del gobierno ser diputado en el Congreso, pero en el Parlamento de Cataluña lo que te dice es que en el momento de ser elegido tienes que ser diputado. Que eso es evidente que significa que tienes que ser diputado, pero es verdad que puede haber algún resquicio legal al que agarrarse diciendo, bueno, eso no significa que tengas que mantener esa condición de diputado todo tu mandato. Yo creo que no les darán la razón, pero eso hará que también se alargue un poco el procedimiento. Y al final, yo la sensación que tengo es que la pérdida de su condición de diputado será muy pronto, la pérdida de la condición de presidente de la Generalitat hasta que el Supremo no decida finalmente sobre el fondo de la cuestión, que es su inhabilitación, que será pronto,
pero no será tan pronto como la pérdida de la condición de diputado. De hecho, es lo más probable es que él esté calculando los tiempos en función de cuando intuya que va a ser finalmente inhabilitado. En el momento en que es inhabilitado pierde la capacidad de convocar, que es un instrumento que él tiene, que nadie más tiene, y que le da cierto control de la situación. Y por lo tanto yo creo que él, en el momento que ellos consideren más favorable a sus intereses, convocarán elecciones autonómicas. Ahora eso es difícil saber si serán en marzo, si serán en mayo o si serán en septiembre, no lo sé. Las hemos tenido y además las hemos hecho públicas constantemente, y ellos todavía el otro día en una entrevista en una de las agencias decían que no querían sumar en Cataluña Suma. Por lo tanto, nosotros mantendremos la oferta hasta el último momento, pero todo indica que ellos no quieren. No lo sé, es una incógnita porque creo que hay un paso previo, y es si realmente hay un acuerdo ahora entre los separatistas. Es la primera vez durante todo el proceso, 7 años, la primera vez, porque antes tenían discrepancias, pero a la hora de la verdad acababan juntos y acababan con unidad de acción. Ahora es la primera vez en la que se advierte la posibilidad de que realmente estén rompiendo entre ellos. Entonces, difícilmente podrán sacar adelante un presupuesto si hay desconfianza entre ellos, pensando que Esquerra luego va a hacer un tripartito de izquierdas con PSC y con los comunes, ¿no? Por lo tanto, creo que antes de ver si IZ apoya o no esos presupuestos, creo que la clave ahora mismo numérica la tienen los comunes, pero antes incluso de eso habría que ver si Junts per Catalunya y Esquerra están dispuestos a sacar ahora unos presupuestos conjuntamente, o ir a elecciones sin presupuestos. La mesa es una operación de blanqueamiento, en primer lugar, de políticos condenados por gravísimos delitos contra la democracia, es hacer ver que aquí no ha pasado nada, y es empezar a plantear una serie de estrategias conjuntas que creo que tienen distintas fases. Yo creo que la primera es que Junqueras obtenga beneficios penitenciarios sin que la Fiscalía recurra. Creo que el nombramiento de María Dolores Delgado va exactamente en esa línea. Es decir, la Generalitat de Cataluña, como todas las comunidades, en este caso tiene la capacidad para decidir sobre política penitenciaria. No todas las comunidades, pero en Cataluña sí la tiene, y esos beneficios penitenciarios, tienen una serie de condiciones que, si fallaran en alguna, debería corresponder a la Fiscalía pues recurrir eso. Yo creo que ese es el primer paso, que Junqueras pueda hacer campaña electoral en unas elecciones. Y eso es de lo primero que se va a hablar. Lo segundo es intentar hacer una reforma de la justicia, que es para ellos fundamental, que no solo blanquee, sino que les garantice impunidad de cara al futuro. Es una reforma de la justicia que se puede aprobar por ley orgánica, con lo cual solo requiere de mayoría absoluta en el Congreso, y esa reforma de la justicia tendrá evidentemente que ser llevada al Tribunal Constitucional cuando llegue el momento. Será un momento crítico del mandato. La tercera fase será pues la que será completamente imposible de abordar en el marco legal actual, que es hablar de amnistía, que no ha lugar en nuestro ordenamiento jurídico, o que es hablar de una reforma constitucional para la que no tienen mayoría para hacer una, entre comillas, una consulta, que puede ser una especie pues de atajo, no llamarle referéndum de autodeterminación, pero buscar alguna fórmula que les permita hacer algo parecido. Bueno, creo que esas serán las cosas de las que se hablará, e intentarán establecer el calendario para poder llevar a cabo eso. Manuel Castells escribió un manual de referencia. A mí siempre me pareció un libro, en fin, no voy a ser cruel, ¿no? Pero bueno, digamos, mejorable. En fin, no soy para dar lecciones, pero bueno, ha adquirido cierta fama. Creo que es del año 95, sobre la sociedad de la información, y es manual de referencia en muchísimas universidades, y por lo tanto, pues bueno, él ha vivido un poco de renta de eso, y durante este tiempo básicamente se ha dedicado a decir, sobre todo cuando habla de política, majaderías. Lleva muchísimos años haciendo pues política desde la universidad, lanzando opiniones claramente en la línea ideológica pues de Podemos. Entonces, estas que ha lanzado, o que le han revisado, que además fueron lanzadas en TV3, pues encajan perfectamente en esa línea,
Y bien, creo que no puede haber peor ministro para gestionar universidades, porque si algo tiene que presidir la gestión de las universidades es la pluralidad, la apertura de miras y no el sectarismo ideológico. Y una persona que se expresa en esos términos sobre partidos políticos democráticos, pues demuestra que es un sectario. Entonces, bueno, es una cosa que evidentemente pues, los pobres alumnos de Sacabat y de todos los jóvenes no nacionalistas en Cataluña, pues como si no tuvieran suficientes problemas ya, pues ahora resulta que van a tener un ministro sectario que todo indica pues, que va a agravar todavía los problemas de la universidad en España.